El Foro Económico Mundial, realizado en Davos, Suiza, ingresa en su cuarto día, ya es la etapa final, termina formalmente mañana y continúan las discusiones, continúan las exposiciones y continúan también las repercusiones de algunos de los discursos, sobre todo del que dio ayer el presidente argentino Javier Milei. Bueno, un poco de todo esto estaremos hablando con nuestra enviada especial, nuestra compañera Lucía López, que se encuentra allí. Así que vamos ahora mismo al frío de Davos. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Cómo estás, Darío? Efectivamente, estamos en la cuarta jornada de conferencias oficiales. Digamos que el lunes partió esto en la tarde, ¿no es cierto?, el Foro Económico Mundial aquí en Davos con la salida, los premios Cristal que se entregan en el marco del evento. Ya martes con las conferencias de toda la jornada, con la presencia de importantes nombres y en particular de liderazgos políticos y gubernamentales a nivel global. Y en la jornada de hoy no ha sido la excepción, estuvo presente el presidente de Israel, Isaac Herzog, también en el marco de una conversación que ha sido un tópico clave, el de la seguridad aquí en Davos, en un día que empieza a terminar ya, al menos en el marco de las conferencias oficiales, como lo he dicho en ocasiones anteriores. Luego se despiertan las conferencias que en paralelo se realizan en distintos puntos de la ciudad, cuando ya la temperatura ha descendido mucho. Darío, te cuento que esta jornada fue prácticamente una jornada calurosa para lo que habíamos visto en Davos. Habían 5 grados, 6 grados en la mañana. A esta hora ya hay 1 grado, casi 0. Digamos, a punto de oscurecer. Además, en cualquier momento, en 20 minutos aproximadamente, ya se hace de noche aquí en Davos, pero como tú bien decías, las actividades, las repercusiones, los discursos y las preocupaciones que quedan cada vez más visibles, cuáles son las que están en las mentes de los líderes occidentales, siguen formando parte de las conversaciones. Lucía, contanos un poco del tema de repercusiones. ¿Qué dejó el discurso de Javier Milei? Sabemos que obviamente tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación, pero nos interesa un poco que nos cuentes allí, entre los asistentes, en lo que has podido palpar en estas 24 horas que transcurrieron. Bueno, es un poco lo que habíamos adelantado ayer. Hoy día sí, claro, con más información, con recoger más opiniones y quizás también las repercusiones a nivel global, tanto en redes sociales como en las conversaciones que probablemente la gente ha tenido en sus casas. Hemos podido constatar una idea que nosotros poníamos sobre la mesa en nuestra conversación ayer, Darío, que es que con las repercusiones vamos a ver si finalmente Milei estuvo a tono con las preocupaciones aquí de los líderes y ese discurso forma parte de las conversaciones, o si finalmente esta mirada que preocupa y que preocupa particularmente a los líderes de Occidente aquí presentes y que tiene que ver con el mundo fragmentado, no termina siendo una colaboración a unir las voces de los líderes globales, sino que por el contrario contribuye a mayor polarización, y eso es un poco lo que vimos en las redes sociales y lo que vimos también en algunos medios de comunicación. Algo habías dicho tú ayer, conociendo muy bien cómo se maneja la diplomacia internacional, no iban a haber respuestas directas aquí en Davos hacia Javier Milei, sí frases que mostraban una visión opuesta. Ayer estaba pendiente la participación de Pedro Sánchez en el foro, quien se sube al escenario inmediatamente después de Javier Milei. Y claro, él dice, las propuestas neoliberales nosotros sabemos que no funcionan, y llama a las empresas a trabajar colaborativamente con la sociedad y a fortalecer la democracia. Posteriormente, Emmanuel Macron, el presidente francés, también hace referencia a la inversión pública, que se podría también catalogar como una mirada distinta respecto de lo que plantea el argentino Javier Milei en sus posturas económicas. Directas alusiones, directas respuestas no hubo aquí entre los líderes globales. Sabemos sí que se reunió luego de su participación en el foro con la número 1 del Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino estuvo con Kristalina Georgieva, tuvieron una reunión bastante amable, circularon imágenes de selfies incluso que se sacaron, y por supuesto esto pudiera ser bien leído respecto de las necesidades y las negociaciones que en paralelo lleva Economía, ¿no es cierto?, en Argentina, para lograr
encauzar las deudas, los créditos y los apoyos económicos que se conversan y se negocian con el Fondo Monetario Internacional. Independiente de eso, y lo comentábamos también muy temprano, la propia Kristalina Georgieva cierra el día en el que postea varias conversaciones, varios encuentros, subió la foto también con el ministro de Hacienda de Colombia, habló de una reconfortante conversación con el ministro y finalmente el último mensaje del día es que se necesita más acción climática. Entonces vemos que en materia de discurso, al menos los postulados que para los libertarios fueron un buen escenario para darlos a conocer, para difundirlos más incluso en la presencia del presidente Milei en Davos, forma parte de la conversación propia de quienes siguen esa discusión, pero no necesariamente tuvo repercusiones entre los liderazgos aquí y entre las conversaciones que se dan en el foro. Ya más abajo del escenario, entre las personas y los argentinos incluso aquí presentes en Davos, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos y algunos estaban preocupados por la radicalidad desde el curso y que eso pudiera impactar en los indicadores financieros. Y por otro lado también había quienes nos señalaban que hubiera sido bueno, que estaba muy bien la presencia de América Latina, que estaba muy bien que hubieran venido los presidentes de Colombia y de Argentina, pero que se necesita más presencia porque a medida que tú inviertes en tu presencia en Davos, tienes mayor retorno y que quizás las palabras del presidente Milei pudieron haber estado destinadas a eso, más que a la difusión de su agenda ideológica, a invitar, un poco lo que hizo también Mauricio Macri, ¿no es cierto?, en el 2018 cuando estuvo aquí en Davos, a invitar y confiar en Argentina. Esa parte del discurso estuvo ausente y fue algo que se reconoció también conversando aquí con, sobre todo los argentinos que están presentes en Davos y que dieron sus opiniones respecto al discurso del presidente Javier Milei, que de todas maneras continuó con su agenda de actividades y con la posibilidad de conversar con otros miembros, incluso de los medios de comunicación a los que criticó ayer en su alocución, ¿no es cierto?, en su discurso. Tuvo un almuerzo con The Washington Post, veremos qué sale también de ese encuentro, así que es posible que todavía podamos seguir escuchando respuestas de lo que planteó Javier Milei acá y probablemente las vamos a seguir escuchando, por supuesto, en las discusiones políticas. Lo de redes sociales, me imagino que también se ha comentado, ahí es distinto. Ahí, por supuesto, se atrincheran, se aplauden, critican unos, aplauden otros y bueno, el propio Elon Musk en la red social X incluso fue capaz de apoyar o hizo un gesto, ¿no es cierto?, apoyando a quienes comentaban positivamente las palabras de Javier Milei y eso de alguna manera se cruza o está alineado, en realidad esa es la palabra correcta, con lo que tú mismo planteabas, Darío, ayer y lo conversábamos. ¿Qué es lo que veremos después? ¿Sí? Si será una conversación política de alto nivel de los líderes o si seguirá formando parte de estas discusiones de la agenda política propia que tiene, ¿no es cierto?, la derecha radical. Sí, totalmente, Lucía. Y aparte es interesante lo que vos marcás de la reunión también con Kristalina Georgieva, porque marca eso también una dualidad que uno puede ver en esta gira que está realizando, que ya ha concluido, ya emprendió el regreso hacia la Argentina, la delegación corta, por decierto, que encabeza Javier Milei, y es que pareciera haber una estrategia a dos bandas, porque por un lado lo que vimos de Milei con todo esto que vos estás señalando, las repercusiones que tuvo, de un discurso donde fue a plantear una posición ante lo que ve como una batalla cultural, pero por otro lado, claro, bastante más pragmatismo en las reuniones que se mantuvieron en paralelo, porque lo que se planteó con el acuerdo con el fondo, el mismo Fondo Monetario Internacional ha dado el visto bueno a mucho de lo que se emprendió. Del mismo modo, mientras Milei cuestionaba el peso del Estado, el globalismo y un montón de cuestiones, la canciller Diana Mondino se reunía con representantes de la Unión Europea y ratificaba la voluntad y la vocación argentina para sellar un acuerdo con la Unión Europea que, si uno lo analiza en términos estrictos, va en contra de muchas de estas ideas, porque supone justamente un acuerdo que hace Argentina en tanto Estado. Y además un acuerdo que incluye un montón de regulaciones, por ejemplo, en el sector agro y en otros sectores. Con lo cual es interesante ver estas dualidades que muchas veces se dan y que me parece que no pasa solo con el caso de Milei. Digo, una cosa es lo que se dice en los grandes escenarios y otra cosa son esas reuniones y esos encuentros que se mantienen de forma paralela, ¿no?
Sí, claro que sí. Y en ese sentido, la evaluación probablemente que se sostenga y que se entregue oficialmente del viaje ya cuando se regrese a Argentina será positiva, al menos, como tú bien señalabas, la ministra canciller de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, estuvo en el foro, en buenas conversaciones y paneles respecto de la economía en Latinoamérica, estuvo también, como tú bien señalabas, en conversaciones bilaterales y fue también lo que sucedió tanto con el jefe de gabinete como con el ministro de Economía. Y a eso se viene a Davos, se viene a sostener reuniones que permitan efectivamente generar no solamente estos acuerdos que son fundamentales para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y de ahí las buenas reuniones también que sostuvieron tanto con la cabeza Cristalina Georgieva como también con la número 2 y otros representantes del fondo previo a la llegada a Davos y también aquí en el epicentro del Foro Económico Mundial, sino que también con las conversaciones que sostuvieron con, por ejemplo, quienes tienen la posibilidad de llegar a invertir al país. Eso es clave y ahí conversando y dando confianza con algunos países, por supuesto que la conversación con David Cameron también trasciende lo económico, tiene una mirada política, ¿no es cierto?, y de los cruces que ha tenido el Reino Unido con Argentina por otra parte. Y una cosa es, como tú bien señalas, lo que puede haber sido la conversación del presidente argentino Javier Milei con David Cameron, la conversación que sostuvo el presidente también con, por ejemplo, la reina máxima de Países Bajos, ella en calidad de defensora del secretario de Naciones Unidas para las Finanzas Inclusivas. Recordemos que también Javier Milei hizo una crítica a los organismos internacionales, pero esta conversación, este encuentro más íntimo, le pueden haber generado una oportunidad, como tú bien dices, de quizás bajar un poco los decibeles de los discursos públicos para tener conversaciones que puedan conducir a mejores objetivos, quizás comunes objetivos, como es, por supuesto, el crecimiento económico de la Argentina, recuperar esa senda, que eso sí es parte de, por ejemplo, las repercusiones que vimos en los medios de comunicación. No hubo tanta publicación en los medios de comunicación. Hoy día Financial Times trae un artículo en particular sobre lo que está pasando en Argentina respecto de la discusión en el Congreso sobre el escenario. En el diario de hoy no aparece nada, pero sí ayer publicó un artículo tras el discurso de Javier Milei, pero en vez de aludir al discurso, lo que hace es aludir a las reformas económicas que impulsa y en ese sentido aplaude efectivamente el rumbo que está enfrentando el gobierno argentino. Sin embargo, también pone atención, y eso es lo propio que han dicho también otros organismos, respecto de si podrá o no llevar a cabo estas reformas, considerando la dificultad que puede significar, por ejemplo, no tener a la cantidad de representantes que requiere para ello en la discusión que se está dando en el Congreso. Eso es lo que ha pasado con la comitiva de Javier Milei acá, pero como tú bien señalabas, aquí se vienen a tener reuniones, los ministros vienen a tener reuniones bien pragmáticas, buscando mayores inversiones, buscando entregar confianza para que vayan a los países de Latinoamérica, y ha sido lo que ha pasado con Colombia, ha sido lo que ha pasado con Perú. Quiero aprovechar, Darío, de destacar la presencia de Perú en este foro. No hemos visto a Dina Boluarte, su presidenta, acá, además tiene efectivamente una relación con los viajes compleja, tiene que tener autorización del Congreso, no es llegar y salir y confirmar viajes al exterior, han sido bastante específicos los que ha realizado la presidenta del Perú. Sin embargo, ha tenido, yo diría, que la presencia más importante de ministros aquí en el Foro Económico Mundial, que han sostenido agendas muy intensas. Estuvimos conversando de eso con el ministro de Comercio Exterior y de Turismo hace un par de horas atrás. Esa conversación la pueden revisar en nuestra señal de News, y ha sido una agenda impresionante la de Perú, realmente aplaudible. Lamentable la ausencia de Chile, que tenía solo un ministro confirmado, el ministro de Hacienda Mario Marcel, que terminó cancelando su visita aquí a Davos, producto de las discusiones internas con algunas reformas, pero no hay nadie representando a Chile, y sabemos que es muy importante también para todos los países de Latinoamérica poder generar conversaciones que inviten, como lo hemos dicho, a generar nuevas inversiones que apoyen además el crecimiento complejo que han tenido las economías de la región durante el año pasado, y que se espera que también sea escuálido durante este 2024. Así que lamentable la ausencia de algunos países como Chile, bien la presencia de Perú, lo destacamos. Otros países de la región han tenido también presencia a través de ministros, como es Brasil, por ejemplo, sobre todo en materias medioambientales y de salud pública, pero yo diría que
con la presencia de sus presidentes. Por supuesto que Colombia, además con una casa aquí instalada en plena calle principal de Davos, y por supuesto el presidente Milei, que era esperado, como lo decíamos ayer, había expectativas por escuchar su discurso, han tenido una participación relevante. Clarísimo, Lucía. Bueno, nos queda un día más, seguramente con mucha expectativa seguiremos las reuniones que queden arriba del escenario y por fuera, que probablemente terminan siendo casi tan interesantes como lo que ocurre sobre los escenarios allí en Davos. Gracias y seguramente mañana tendremos otro contacto. Claro que sí, nos vemos pronto, Darío, y a través de la señal de News seguimos entregando material de lo que estamos cubriendo aquí en Davos y de a quienes encontramos, porque toda la gente es interesante y para todos amerita unos minutos de conversación respecto de su visión sobre Davos y sobre el futuro económico y las problemáticas además que enfrenta el mundo, así que en cualquier momento estamos disponibles para otro contacto también, Darío. Un abrazo. Abrazo.